Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en modo paz. El Congreso de la República entra en su recta final, en un año bastante movido en materia política, jurídica y económica, y muy seguramente trabajarán hasta el próximo 28 de diciembre. Antes nunca visto en la historia del Congreso de la República que unas sesiones extras vayan hasta final de año. Pero algunos dirán que todo vale por la causa de la paz y su trámite legislativo. Pero hoy, precisamente cuando grabamos esta entrevista, todavía no sabemos el fallo de la Corte Constitucional que dirá de una vez por todas si este trámite legislativo se hace por la vía rápida, el famoso fast track, o por la vía ordinaria, que se tomará un año largo y que obviamente coincidirá con las elecciones presidenciales. Por lo pronto, y mientras conocemos el fallo de la Corte Constitucional, hoy invité al programa al presidente del Congreso, al doctor Mauricio Liscano. Estamos en modo paz. En 2 minutos regresamos. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo le va, doctor Liscano? Muy bien, ¿cómo estás, Gloria? ¿Cómo te ha ido? Un montón de carreras, casi no lo cojo. Sube, baja, negocia, interviene, presenta proyectos. Hay que trabajar muchas cosas en este Congreso, es una responsabilidad muy grande. Ya, pues hay que abonarle que hace casi 2 meses cuando vine, fue el primero que habló de que los acuerdos se refrendaban vía Congreso cuando nadie lo decía. ¿Se le abona ese primer round? Sí, yo creo que ese fue un logro del Congreso, que insistimos y persistimos de que debía ser esta la institución para refrendarlo. En ese momento habían varias teorías, una que los consejos de las asambleas, otros que los cabildos abiertos, y creo que sí, la verdad ganamos el round, pero más que lo ganamos, lo ganó el país, que va a tener una oportunidad muy importante de vivir la paz. Bien, pero a pesar de esa mayoría abrumadora en favor de la refrendación en las 2 cámaras, muchos juristas, muchos académicos, incluso muchos partidarios del sí, piensan que pierde algo de legitimidad y de estabilidad en los acuerdos por la vía congresional. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Le parece que efectivamente le da inestabilidad? No, de ninguna manera. En Colombia o en cualquier país del mundo los congresos son los que toman este tipo de decisiones, entre otras cosas porque la refrendación no era obligación del gobierno. El gobierno tomó en su primer acuerdo la decisión de llevarlo al pueblo, pero por voluntad política. Eso no estaba en ninguna parte de los acuerdos, y esa decisión que la llevó al pueblo, el pueblo dijo no, ese acuerdo no se implementó. Ahora llega un segundo acuerdo y el gobierno, por una decisión política, porque entre otras cosas la refrendación del Congreso, como ni la primera ni la segunda tiene ningún efecto jurídico, simplemente es la decisión política de que el Congreso de la República, los representantes del pueblo, por los que votaron 14 millones de personas, están todos los partidos, los líderes más importantes del sí y el no, pues tomen la decisión de acompañar este proceso. Ya, como se dice, ya casi una frase de cajón, la política sí es muy dinámica. No deja de ser una ironía que hoy estemos todos esperando, la entrevista la estamos haciendo sin conocer todavía el fallo de la Corte Constitucional, estemos esperando que el fallo de la Corte permita que se haga la vía rápida para aprobar los acuerdos, cuando precisamente fue un desarreglo o una imprecisión en el procedimiento del Congreso para aprobar el acto legislativo, lo que nos tiene ahora esperando una buena noticia. Es decir, como dirían las mamás, si es que me entienden la pregunta, no hay mal que por bien no venga. No, lo que tú tratas de decir es que sí, yo te entiendo, el Congreso tomó la decisión de que solo se podía a través de refrendación popular cambiar la decisión del plebiscito, o a cambiar la decisión del plebiscito y 2, activar el fast track. Pero la precisión de refrendación popular, eso es un debate amplio, porque refrendación popular, el Congreso también representa al pueblo, lo dice la Constitución, el artículo 3º, lo dice que la soberanía popular reside en el pueblo o en sus representantes, los representantes somos nosotros, eso está claro en la Constitución. Luego es refrendación popular, tanto la votación que hizo el pueblo como representación popular indirecta como la que hicimos nosotros en el Congreso de la República. Luego, como es una discusión jurídica, porque al final del día la palabra refrendación popular, que fue la que dejó el Congreso en el artículo 5º de la vigencia del fast track, donde decía solo el fast track se activa con refrendación popular. Como ahí hay un debate jurídico, no sé si me entiende, la pregunta es complicada, la respuesta también es complicada. Entonces,
entonces pues será la Corte Constitucional la que tiene que dirimir eso, no el legislador. Ya ustedes no pueden hacer nada. Hemos dicho, ya usted ganó el primer round de la refrendación. Ahora viene lo que es más difícil, que es la implementación y la aprobación misma de las leyes, que son muchas, y que si la Corte no da la vía libre al fast track, pues a la vía rápida, pues esto se va a ir hasta el año entrante con elecciones. Estamos pendientes todos de lo que diga la Corte. Sí, pero somos muy optimistas porque la ponencia de la presidenta de la Corte, María Victoria Calle, da como luces de que hay una probabilidad muy alta de que el fast track se active. Estamos a la espera de que la Corte tome la decisión, pero la ponencia es muy positiva y estamos muy optimistas. Sí, pues optimistas. Tan optimistas que no presentamos los proyectos de implementación hasta esperar la decisión de la Corte. Ya, porque es que además hay para poder, a ver, un poco como con plastilina, ¿se puede presentar el proyecto de ley de amnistía para beneficiar a los guerrilleros no incursos en delitos graves de lesa humanidad sin necesidad del fast track? ¿O hay que esperar a que la Corte dé vía libre al fast track? Se puede en cualquiera de los dos, pero la decisión del presidente y del Congreso es esperar la decisión de la Corte porque me parece que es respetuoso con ellos. Si están a puertas de tomar una decisión, ¿para qué los incomodamos presentando un proyecto de ley y respetando un poco su decisión? Nos parece que lo más prudente con la Corte y con las jueces es esperar a que ellos tomen una decisión para actuar en consecuencia con lo que ellos digan, no adelantarnos como respetuosamente a esa decisión. Ya. Pero, grosso modo, ¿qué contemplaría ese proyecto de ley de amnistía? Respecto a la ley de amnistía, lo que fundamentalmente dice es que las conductas que son admistiables, es decir, que no son delitos de lesa humanidad, pues cesa el procedimiento penal. Conductas como cuáles, porte ilegal de armas, rebelión, que es el delito político, uso privativo de las Fuerzas Armadas, es decir, digamos, delitos que no son graves, que no son de lesa humanidad, que no son secuestro, que no son asesinato, que no son desaparición forzada, que no es toma de pueblos, sino los delitos que son inherentes a la guerrilla, es decir, el joven que de 16 años se metió a la guerrilla y el único delito que ha cometido es estar en la guerrilla, porque es un delito estar en la guerrilla, que se llama rebelión, alzarse contra el Estado, portar un uniforme, portar un fusil, pero que no mataba a nadie, no estaba en un combate, simplemente está ahí, pues esa es la gente que vamos a amnistiar. Ya, pero ese proyecto de ley de amnistía no tiene una aprobación, un estudio y una aprobación rápida, no se necesita ni siquiera el fast track. No se necesita, lo pudiéramos hacer por mensaje de urgencia y aprobarlo, pero pues si ya está el fast track, pues se presentarían todos los otros proyectos. Sí, eso por el lado de la amnistía. Por el lado del indulto, porque es que simultáneamente con el estudio de la ley de amnistía, el indulto se puede presentar por decreto, no tiene que pasar por el Congreso. ¿Por qué no nos explica un poco cómo es que funciona y qué es lo que cobija el indulto? El indulto fundamentalmente es al que está en la cárcel, ya condenado, que tiene una pena, pues se indulta, es decir, se le quita la pena. Ese es el indulto. La diferencia entre amnistía es que amnistía cesa el proceso penal, no están capturados, no están capturados, pueden estar condenados más no capturados, el indulto ya están capturados, ya están en la cárcel o por fuera de ella, pero pagando una pena, y entonces el gobierno toma la decisión de indultarlos, es decir, de quitarles la sanción penal. Pero esto ya está a fuego rápido, el trámite del decreto de indulto, porque se puede estar haciendo mientras ustedes... Eso todo está realmente en la ley de amnistía, sí. y el gobierno pues toma la decisión de indulto, pero eso yo creo que va a ir al mismo tiempo las dos. Al mismo tiempo. Y ya más o menos estiman cuántos guerrilleros quedarían indultados, que saldrían de la cárcel con el Yo esa cifra sí no la digo porque además hoy las cifras son como 6.800 guerrilleros en armas, pero más milicianos pueden ser otro tanto, y es más o menos el 80% de la base guerrillera que no ha cometido, digamos, delitos graves. Entonces, pues no sé, pueden ser unos 5.000. ¿Unos 4 o 5 mil guerrilleros? Este tema es muy arriesgado, pero pueden ser unos 5.000, 5.500. Ya. Pero es urgente efectivamente sacar esta ley para que toda esta guerrillerada, como dicen se puedan reinsertar la sociedad civil, entreguen las armas, y no tiene sentido desgastar pues desgastar al Estado con una cantidad de jueces, de sentencias, cuando al final del día pues eso no va a llevar a nada, porque muchos de esos delitos inclusive hoy son escarcelables. Y así funcionó con los paramilitares y así ha funcionado siempre, que este tipo de guerrilleros que hoy inclusive se entregan hoy un guerrillero va con un fusil a una guarnición militar, le pagan una plata por el fusil, lo entregan e inmediatamente lo reincorporan, generalmente nunca pagan cárcel,
porque son guerrilleros de base que no tienen delitos. Los que cometan delitos sí tendrán que ir a los tribunales de justicia especial para la paz, tendrán que ser investigados, tendrán que ser condenados y tendrán que pagar penas restrictivas de la libertad, que ya quedó muy claro en el segundo acuerdo, que tienen que ser no más grande de una vereda, con domicilio específico, es decir, casi casa por cárcel, y con 40 horas de trabajo a la semana. Es importante aclarar eso, que es que los del secretariado no tienen una amnistía automática, sino que es una amnistía caso por caso. Los guerrilleros que ustedes conocen, pues los más famosos, casi todos están condenados por delitos de lesa humanidad. Santrich, Romaña, Márquez, todos esos van a tener que ir a tribunales. Generalmente los que son amnistiables van a ser perdonados. Van a ser perdonados. Ahora, ellos se les va a amnistiar el delito también de armas y de uniformes, pero por los otros delitos de asesinato, secuestro, eso sí tendrán que ir a los tribunales. Por eso es tan importante la aprobación rápida para que se cree la Justicia Especial para la Paz y la sala especial que va a tener que ver con esa amnistía caso por caso de los del secretariado, presidente. Así es. Bueno, yo me voy a este primer corte y regreso para seguir hablando de la noticia que es la paz, pero también de la tributaria, que es la otra noticia gorda que está aquí en manos del presidente del Congreso. 2 minutos, ya regreso. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Hoy en Modo Paz estamos conversando con el doctor Mauricio Liscano, presidente del Congreso, del cierre ya, esta recta final del Congreso de la República en este año, bien movido, como les decía hace un rato en la presentación. Antes de pasar a la tributaria, también hay expectativa dentro de las fuerzas militares por esa especie de alivio judicial. ¿Cuál es la diferencia entre alivio judicial, indulto y amnistía? Que yo estoy un poco como enredada. No, son 2 cosas. Lo primero es que los militares parten de una presunción de legalidad. Es decir, todo lo que haga un militar se presume legal hasta que le demuestren que lo que hizo fue ilegal. En el caso de la guerrilla, todo lo que hace un guerrillero es ilegal por naturaleza. Entonces, todo guerrillero por naturaleza comete un delito, que es el de rebelión mínimo. Luego, los militares no cometen ningún delito por el ejercicio de sus funciones. Solamente algunos que ya están condenados, que están en cárceles y que están pagando penas de 30, 40 años o por falsos positivos o por delitos tan graves de lesa humanidad como los del secretariado. Asesinato en persona protegida. Bueno, ellos van a tener los mismos tratamientos que los de las FARC, es decir, que simplemente confiesan su delito y no quedarán excarcelados y no pagarán cárcel, sino entre 5 y 8 años con penas restrictivas de la libertad, en condiciones especiales. Porque no puede ser que por razón del conflicto los guerrilleros tengan los beneficios y por la misma razón del conflicto los militares no. El mejor ejemplo para que la gente lo entienda es lo que sucedió con la toma del Palacio de Justicia, que los que se tomaron el Palacio, muchos están en el Congreso y los que defendieron el Palacio están a 30 años condenados. Pero por una razón, ¿no? Ellos no quisieron acogerse a la ley de amnistía e indulto que se presentó en ese entonces. Una disparidad que se generó en el proceso de paz con el M-19 que hoy no puede volver a pasar. Claro. Usted dijo que este iba a ser el Congreso de la Paz y va a tener paz para rato, porque efectivamente una vez se apruebe lo del fast track viene. Ya decía yo que lo fácil es la refrendación, que lo difícil va a ser ahora la implementación, porque no solamente es la aprobación de las leyes, sino cómo va a manejar usted la unidad nacional
simultáneamente con las elecciones, cuando cada uno quiere tener su ritmo y cada uno quiera ver qué bandera coge para que le vaya mejor en las elecciones. Supuestamente la gran prueba era la refrendación del acuerdo, y que porque Uribe estaba, que el otro, no sé qué. Mira que el Congreso funcionó, dio garantías a todos, estuvo perfectamente los senadores y sacamos 75 votos de 100 posibles, porque tenemos un senador que está, digamos, en este momento privado de la libertad y otro que está enfermo. Entonces, de 100, realmente tuvimos 75 y el Centro Democrático tiene 20 votos. Luego, solo por 5 votos, todo el Congreso le cumplió la paz y la verdad funcionó muy bien. Hablaron los líderes del sí, del no, la opinión pública, medios. Yo creo que el Congreso tiene la capacidad para responderle al país en estas circunstancias. Pues escuché al presidente de Cambio Radical en un discurso absolutamente de acuerdo con la refrendación, pero cuestionando la posibilidad de que no puedan entrar a agregarle ni quitarle nada a lo que ya viene en los acuerdos, porque yo sé que Cambio Radical y el vicepresidente y otros muchos no están contentos con muchos de los contenidos del acuerdo. La refrendación vaya y venga, pero la Justicia Especial para la Paz no les gusta mucho. Es una posición respetable, esta es la democracia y por supuesto Cambio Radical tiene el derecho a decirlo, pero los temas de no modificación no son nuevos en el Congreso. La reforma tributaria no se puede modificar si no es con aval del gobierno, los presupuestos no se pueden modificar si no es con aval del gobierno, los tratados internacionales no se pueden modificar, no se pueden inclusive modificar si sea con el aval del gobierno. Luego no estoy diciendo que las FARC sean en otro país, sino lo que estoy tratando de decir es que aquí ya hay muchos procedimientos legislativos mediante los cuales no se puede modificar con el aval del gobierno, lo que significa que el Congreso, lo que no significa que el Congreso no tenga la posibilidad de modificar, porque nosotros sí tenemos poder político para decirle, le aprobamos o no le aprobamos, de acuerdo a si modifica o no, y ese poder político el Congreso no lo ha perdido. Entonces, la reforma tributaria tuvo casi 100 cambios y solo se puede con aval del gobierno. Pero entonces, ahora vamos con la tributaria, pero entonces, ¿se le puede o no se le pueden hacer cambios? Porque dentro de las reglas que hay es que no se le pueden hacer cambios a los acuerdos. El dron que no se va a cambiar, que es la fidelidad de los acuerdos, pero hay otras cosas en el Congreso va a jugar un papel de cambios importantes. Estatuto de la oposición, todo el tema de la implementación de la parte política, el tema agrícola, es decir, las metas no se pueden cambiar, pero la forma de llegar a ellas, por supuesto, el Congreso tiene que buscar la mejor forma. O sea que hay puntos que sí se pueden tocar. Es lo que te quiero decir, los procedimientos, la forma de llegar a las metas, nadie va a cambiar la legibilidad o va a cambiar los temas gruesos que ya están acordados, pero cómo llegar allá, el Congreso obviamente juega un papel importante. Pero sí le quieren meter muela a la Justicia Especial para la Paz. No solamente el uribismo, sino el Cambio Radical y muchos que no están así muy contentos con que haya mucha verdad y que tengan que ir a confesar allá los crímenes cometidos los terceros y demás. Eso no crea que están tan de acuerdo, un sector muy amplio que está de acuerdo con la paz, pero no de acuerdo con esa Justicia Especial para la Paz. Ahí va a tener usted un chicharrón duro el próximo año. Ahí está el seguro, que es el fast track, que es el que el gobierno permite no hacer los cambios. Eso es lo que el fast track genera, ese equilibrio entre poder tener una posición política, pero tampoco que sea una posición política responsable, que no sea irresponsable en contra de los acuerdos. Sí. Bueno, paz. Tanta paz que se va por primera vez el Congreso hasta el 28 de diciembre. Estamos haciendo historia, este es un Congreso que está haciendo historia, que le cumple al país, va a trabajar hasta el 23 de diciembre, va a trabajar 25, 26 y 27, 27 y 28, un Congreso que le cumple a Colombia. Que le cumple a Colombia, pero yo le apostaba que con tal de sumarnos a la paz, nos quedamos aquí hasta el Día de los Inocentes, porque no es fácil poner a los parlamentarios a trabajar en diciembre con pesebre y demás. Y un día más del Día de los Inocentes. Sí, señor. Y además van a llegar el 16 de diciembre, de enero, perdón. Arrancamos nuevamente el 16 de enero. Ya esperamos que efectivamente, como usted está tan optimista y estamos optimistas con que la Corte se pronuncie por el fast track, pero estamos pesimistas, estamos en modo pesimista y no se aprueba el fast track. Ya está usted organizado, ya tiene un plan B para lo que significa aprobar todo esto por la vía ordinaria, que es el año completo. ¿Está preparado? Sí, el Congreso tiene la opción ordinaria que, aunque es más demorada, igual el Congreso va a implementar los acuerdos. La diferencia es si los implementamos en un año o los implementamos en 6 meses. Nosotros creemos que es mejor en 6 meses. Pero si la Corte así lo decide, pues nos demoramos un año, pero lo vamos a hacer.
Bueno, en todo caso, lo que las FARC sí están mostrando una voluntad de paz tremenda. Alegaban que no entregaban las armas sin amnistía. Y ya está todo el proceso de ir a las zonas de concentración y ya van a entregar las armas sin que haya ley de amnistía. Sí, pues esperemos que sí, que esa voluntad de paz se mantenga. El acuerdo más importante y por el que hemos hecho todos estos esfuerzos porque entreguen las armas. Y ahí es donde vamos a darnos cuenta de la verdadera voluntad de paz de las FARC. Hasta ahora se están movilizando las zonas. Entregar las armas es la condición sine qua non de todo este proceso. Bien, me voy a este nuevo corte y regreso ahora sí para que hablemos de la tributaria. Bueno, dale, porque me toca irme allá, chicharra, me toca ir al registro. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Aquí estamos de regreso, hoy en Modo Paz con el presidente del Congreso, con el doctor Mauricio Liscano. Hemos venido hablando de la paz, pero ahora esta última parte vamos a hablar de la parte económica, de la tributaria. Me decía en la anterior entrevista que no iba a haber grandes cambios, que todos los congresistas iban a ser serios y que se iba a mantener la esencia de la tributaria. Y aquí veo que hay 57 nuevos artículos. Pero eso es un producto del trabajo del Congreso, pero hubo cambios positivos, pero el almendrón de la reforma no se tocó. O sea, IVA se mantuvo, que era realmente es lo que le da el ingreso al gobierno, pero se mantuvo los propósitos de la reforma y del Congreso. Es IVA no a canasta familiar, que era muy importante. El tema de los asalariados, que era muy fuerte. Una persona de 3 millones con la reforma original iba a pagar... 1.500.000. No, 600.000. Pero ahora el tema de los asalariados se dejó quieto. Yo creo que esa es una gran noticia para todos los asalariados que saben que les quitan mucho, que se van a quitar reforma tributaria. Y los otros cambios, los 53 cambios que tú dices, pues muchos de ellos son positivos. Yo creo que, pero el almendrón de la reforma yo creo que se mantiene y es reducir los impuestos de las empresas para que sean más competitivas, aumentar el IVA sin canasta familiar y el tema de procedimientos que sigue siendo muy fuerte. Esos 3 elementos se mantienen. Ya los cambios otros son positivos para la reforma y ya son decisiones de las comisiones económicas. Ya, pero dice que al final de cuentas ni fue una reforma estructural ni va a aumentar sustancialmente las rentas, doctor Liscano. Aumenta, sí, porque este año son 6.1 billones, estaba más o menos para 7.8 billones, el otro año son como 7.5, después el tercer año es como 10 y termina recaudando 14 billones o 12 billones en los últimos años. Yo creo que sí es una reforma sustancial, 7 billones es una plata importante para el próximo año. Ya. Por lo menos permite combatir el déficit fiscal que es muy alto. Que está muy alto, es decir, la crisis económica, porque estamos metidos en todo esto de la paz, pero yo hablaba con algunos economistas y dice, el tema gravísimo, obviamente entendiendo que la paz es muy clave, es la crisis económica que está viviendo el país. No estamos en una hecatombe, pero sí estamos en una desaceleración muy fuerte, porque venimos de varios años en los que hemos crecido al 3, al 4, al 5, y este año vamos a crecer a menos del 2. La idea, si no hacemos la reforma tributaria, pues se nos cae la economía, la inversión social, sobre todo la educación, la salud, familias en acción. O sea, es que la gente cree que los impuestos pues van precisamente para las necesidades de los que más pobres, porque nosotros tenemos un programa muy fuerte en Familias en Acción, un programa muy fuerte en subsidios a la tercera edad, la educación nuestra cuesta mucho, la doble jornada cuesta mucho, la salud cuesta mucho, entonces pues todos estos impuestos van para esos programas sociales. Si nosotros pues no tuviéramos ingresos tendríamos que recortar
los programas sociales del gobierno, pero además también la inversión en la infraestructura, que es la que esperamos que el otro año dinamice la economía, las 4G y todas las vías que vamos a hacer el otro año, que son las que esperamos que con esa inversión pública podamos dinamizar la economía. Pero no lograron el cabildeo para no pagar impuestos de los poderosos, sí que es eficaz y sí que es permanente en el Congreso cuando se va a presentar una reforma tributaria. Ni impuesto a los dividendos, ni impuesto a las pensiones altas. Hasta donde yo crea, los dividendos sí está el impuesto a los dividendos. ¿En cuánto? Estaba más o menos como lo presentó la reforma, podía haber estado en 10%, entre 15 y 10% para las, no recuerdo la cifra exacta, pero creo que era 10% para los nacionales. Y para los internacionales lo habían subido creo que al 15%, pero eso generaba una inequidad enorme, porque si usted a las empresas multinacionales les pone, o a las internacionales les pone un dividendo más alto que a las nacionales, pues lo que hace es que no vengan a invertir en Colombia. Entonces había que, pues esa es mi teoría, había que reducirlo para poder no castigar la inversión extranjera. No sé en cuánto harán las económicas, porque sabe que al momento de grabar este programa pues están trabajando. Discusión. Pero esta decisión casi que es global, de que hay que bajarle los impuestos a los ricos porque si no, no invierten, porque si no, no producen empleos. Miren la crisis global que hay. La gente le parece que la globalización va en contra de los intereses de los trabajadores y que solo beneficia a las grandes multinacionales. Pero no es a los ricos, es que eso es muy importante explicarle a la opinión pública. A los que le estamos pagando los impuestos no es a las personas van a seguir pagando lo mismo. O sea, cuando uno tiene renta, digamos, el dueño de la empresa sigue pagando lo mismo. Al que le estamos pagando los impuestos a la empresa, porque es que la empresa no es ni grande, ni chiquita, ni rica, ni pobre. Las empresas son generadoras de empleo. Entonces uno lo que tiene que mantener es que las empresas sean generadoras de empleo, porque en la medida que más empresas hayan o existan, pues más empleo tenemos. Ahora, mientras la plata está dentro de la empresa, compren maquinaria, compren utensilios, contraten más trabajadores, pues a esos hay que bajarles el impuesto, que hoy es muy alto, es que hoy es del 75%. O sea, hoy es del 44% en renta, pero con los indirectos una empresa paga el 75% de todo. O sea, usted monta una empresa y el 75% se lo lleva al gobierno. Eso no puede funcionar así en ningún estado, porque o la gente va o la gente no monta empresas. Entonces nosotros necesitamos es bajarle a la empresa comunidad generadora de riqueza el impuesto para que haya más empleo, más todo. Pero cuando esa plata se transfiera al dueño, pues paga un impuesto adicional, que es la renta, y además el dueño pues paga por sus ingresos también, paga también impuestos. Luego yo diría que sí es una buena posibilidad. Bajarle impuestos a las empresas es clave para generar riqueza en un país, en cualquier país. Hay una perversidad, perdón que lo interrumpa, en esto de las exenciones y de la altísima evasión. Es que no, que los impuestos altísimos, pero tienen un montón de caminos y de atajos para no pagar los impuestos. Estamos de acuerdo, y esta reforma tributaria tiene un tema muy ambicioso de combatir la evasión y la elusión. Claramente en Colombia hay mucha evasión, hay mucha elusión, y esta reforma es pues les va a poner cárcel a quienes se evadan impuestos. Es una reforma muy fuerte para ese tema. Pero Navarro Wolf, que fue el que presentó esto de la cárcel para los evasores, lo puso a partir de los 250 millones y parece que va a ser a partir de los 5.000 millones de pesos. Él dice que esto es un saludo a la bandera y que poquitos van a terminar yendo a la cárcel. Bueno, no sé, pero creo que era 800, no estoy seguro si eso. Leí que eran 250 millones y los subieron hasta 5.000. Hasta yo tenía entendido era a partir de 800 millones. No sé si las comisiones cambiaron de decisión, pero en todo caso realmente pues es importante que sea una evasión para que se vaya para la cárcel, porque no puede ser que usted, una persona, lo digo además con razón, que cometa un error, digamos, en su presentación de declaración de renta, no se puede ir para la cárcel, pero sí yo creo que sí debería ser por ahí 1.000 millones o algo así. ¿Y usted sí cree que va a pasar al fin eso? ¿Cuántas veces han presentado proyectos de meter a la cárcel a los evasores y nunca han pasado? El cabildeo a este nivel es buenísimo. Pues está la ponencia y se va a hacer, y ahí digamos el compromiso de que se haga. Yo creo que eso tiene todo el sentido y todo el compromiso del Congreso de que los que van impuestos se vayan a la cárcel, pero también hay que ser justos en que no se pueden cometer errores, porque también hay que decir otra cosa. En esto hay que tener que nuestra DIAN no es que sea la entidad más eficiente, más eficaz y más transparente. Entonces nosotros también tenemos que cuidar
que no empiecen a cometer injusticias con la gente, por eso los montos deben ser altos para que sean grandes evasiones y se concentren los grandes contribuyentes. Sí. Sobre todo con esta impunidad, es que tenemos el 95% de impunidad en la justicia ahora para sumarle lo de los evasores. Ya me tengo que ir. Una evaluación final de lo que ha pasado en este año, presidente, además de estos dos temas gordos. Ha sido un año muy productivo, el Congreso le ha cundido a Colombia, fue la primera vez que sancionamos un magistrado de alta corte, elegimos el señor procurador, votamos el presupuesto, reforma tributaria, refrendamos la paz, vamos a implementarla con el tema de amnistía y hemos aprobado, hoy estuvimos revisando 50 proyectos de ley en estos 4 meses que llevamos. Ya. Bueno, pues muchas gracias, mucha suerte. Estamos grabando este programa a mediados de semana. Saldrá el sábado este programa, sabremos al fin cuál va a ser el dictamen de la Corte Constitucional, a ver si esta implementación de los acuerdos va por la vía rápida o por la vía lenta. El presidente es optimista. Yo también quiero ser optimista, vamos a ver si efectivamente la Corte Constitucional se suma a este deseo nacional de que por fin logremos tener una paz, como se dice ahora, estable y duradera. Los veo la próxima semana con otro tema de interés aquí en Modo Paz. Gracias, adiós.